máxima en Valparaíso, 19 grados porque va a estar nuboso. Saludamos a nuestra entrevistada, es la ministra del Interior, Carolina Toá, que le agradecemos respondernos tan temprano en la mañana y darnos algunos minutos. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, Carolina Toá. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Gerardo, Claudia y Encantado. a todos quienes nos escuchan. Encantado. Ministra, ¿cómo le va? Vamos a partir primero por el escenario que se abre políticamente. Usted, además de ministra del Interior, también es la jefa política del gobierno, y la verdad es que ayer lo que escuchábamos era quienes decían que esto era una victoria pírrica del gobierno, o sea, que era, o lo que decía el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, decía que esta era en realidad una reforma sin cascarón, que no tenía cabeza, no La tenía previsional. cola. La previsional. Estamos hablando de la previsional, porque lo que viene ahora es un proceso legislativo, pero también uno entendería que es un proceso político, porque para el gobierno esta es una reforma muy clave y comprometida. ¿Triunfo o derrota, ministra? A ver, lo primero es que este lenguaje de si esto es un triunfo o una derrota para el gobierno pierde de vista lo importante, y es que si ganan o pierden los jubilados de nuestro país con el paso que se dio ayer, porque de eso se debiera tratar el trabajo que hacemos en el Parlamento y no de los gallitos entre bancadas, oficialismo, oposición. Yo creo que ayer se dio un paso importante en el sentido de que tenemos una reforma previsional que podemos seguir tramitando en el Senado, que los avances que se lograron en la Cámara de Diputados y no se reflejaron en la aprobación del articulado van a ser útiles en el Senado desde el punto de vista de los acuerdos para el contenido de una reforma, porque a pesar de todas estas declaraciones disruptivas que se hacen en los medios de comunicación, en el trabajo legislativo y el trabajo político ha habido mucha conversación y hay muchos puntos de entendimiento. No sé por qué en política a veces las personas creen que ganan más mostrando solo las diferencias, pero la verdad es que hoy día no estamos en el pie que estábamos hace un tiempo atrás, y eso es lo que permitió que se aprobara la idea de legislar, ¿no? Si hubiera habido cero acuerdo, nosotros no tenemos mayoría para tener idea de legislar en la Cámara de Diputados. Ya, esto inyecta... Y este no es un proyecto de mayoría, además es un proyecto de quórum. Sí. Entonces, hay realmente un piso hoy día para trabajar en el Senado, y nosotros consideramos que eso, todo el trabajo de la Cámara de Diputados, digamos, va a permitir partir de un punto, digamos, de mayor avance ahí para construir los acuerdos que le den contenido a esta reforma, porque efectivamente aprobar en general sin despachar el contenido puntual no es suficiente, no nos permite tener un cambio en el sistema previsional, por supuesto. Ya, sí. Pero ministra, ya no usemos la palabra quién ganó, quién perdió, pero convengamos que pasó algo que no está ni de cerca lo que pretendía el gobierno. Esa es la situación real. Entonces, ¿cómo le llamamos? Ni de cerca lo que quería el gobierno, ni de cerca lo que quería la derecha. La derecha hizo todo lo posible por frenar esta reforma, no la pudo frenar, la reforma avanza, pero el contenido de la reforma sigue en discusión. Y nosotros tenemos que trabajar para lograr que haya mejores condiciones en el Senado para que esa discusión dé lugar a una aprobación. Ese es el resultado de ayer. Comparémoslo, digamos, con lo que nos pasó hace un año atrás, con un tema igual de sensible, igual de urgente, como fue la reforma tributaria. En esa oportunidad la derecha logró bloquear la idea de legislar, aquí no lo logró, y eso nos da una oportunidad en el Senado para seguir avanzando y no tener que esperar un año más. No el gobierno, si el gobierno puede esperar, pero la gente que vive de sus pensiones yo creo que ya está bastante cansada de esperar. Ministra Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, y por aquí en Palmo, ministra Seguridad Pública, en el día de ayer usted junto al Fiscal Nacional, junto a los subsecretarios de Prevención del Delito y el subsecretario Manuel Monsalve, también con el general director de Carabineros y de la PDI, entregaban un informe. Y este informe de homicidio en Chile mostraba que en el primer semestre del año pasado, 2023, agarró solo el primer semestre, hubo una baja de un 3% respecto de los homicidios. Se lo planteo de esta manera porque esto, que también podría ser visto como una buena noticia porque disminuyó el 3%, pareciera ser que no empalma con la sensación ciudadana, con los llamados que están haciendo figuras importantes como el gobernador Claudio Rego, como decía ayer aquí también el diputado de su partido PPD, Raúl Soto, que estamos en un momento de un punto de inflexión, que se requieren militares en la calle, que se requiere estado de excepción. Es decir, no se juntan estos datos con lo que está pasando o la sensación que tiene la ciudadanía.
A ver, primero estos son datos del primer semestre, entonces es totalmente compatible con que tengamos fenómenos en las últimas semanas que van en una dirección distinta. En segundo lugar, el año todavía no lo tenemos, entonces para ver qué pasó en el año en su conjunto tenemos que esperar. Estas modalidades de tener indicadores acordados por todos los organismos que juntan y compatibilizan las distintas metodologías, es segunda vez que tenemos cifras. Hasta el año 2022, miren esto, Gerardo, Claudia, Chile no tenía cifras oficiales de homicidios. Hoy día las tenemos, eso es un avance muy importante y ahora que ya tenemos el método de trabajo, vamos a poder ir teniendo cada vez más cifras más frecuentes y más rápidas. Entonces, ahora tenemos el primer semestre, pero el próximo semestre lo vamos a tener en abril aproximadamente, y ahí vamos a empezar a tener trimestrales. Entonces, eso va a ser muy importante porque algo que no puede pasar, y yo en ese sentido hago un llamado a que todos los organismos públicos nos esforcemos en eso, es que tengamos disputas sobre las cifras. O sea, ahí no hay ni una posibilidad de tener políticas efectivas si la evidencia no es realmente confiable y validada por todos. En segundo lugar, aunque todavía no tenemos las cifras del segundo semestre, sí tenemos monitoreos, y lo que nos muestran esos monitoreos es que más allá de la tendencia del semestre, en el mes de diciembre y en el mes de enero ha habido una cantidad importante de homicidios muy violentos que han generado mucha alarma en la población. Entonces tenemos que responder a eso efectivamente, pero no confundir todo con todo, porque si empezamos a generar diagnósticos equivocados, vamos a hacer estrategias equivocadas. Entonces, por ejemplo, esta idea de que cada vez que hay un brote de delitos más violentos, la única tecla que vamos a apretar es la tecla de llamar a los militares, es un espectro muy estrecho para mirar un fenómeno que es mucho más complejo. Países que han tenido situaciones dramáticas, por ejemplo Ecuador, se han basado en este tema solamente de los militares. Y una sociedad moderna, un Estado avanzado, no puede depender solo de eso. Ese puede ser un recurso, de hecho se está ocupando en varias partes y no se descarta tampoco, pero la modalidad específica que están proponiendo hoy día algunos parlamentarios tiene primero que aprobarse la ley para poder aplicarla. Y el gobierno presentó la ley hace tiempo, está en el Parlamento. Entonces, hoy día ese instrumento no existe en el sistema chileno. Poder poner militares, por ejemplo, como han propuesto algunos en la estación central, o en el metro. Crítica. Sí. Claro, eso está en tramitación. Entonces, bueno, que se tramite en el Parlamento, pero hay un espectro amplio de decisiones que tomar que no es solamente esa. Entonces, no reduzcamos tanto la discusión porque nos vamos a equivocar. O sea, estamos en una discusión, a su juicio, ministra Carolina Toá, una discusión frívola. No frívola, no, una discusión reduccionista que reduce todo a militares sí, militares no. Y la verdad es que la estrategia contra el crimen organizado tiene que tener muchos más elementos, y lo tiene. O sea, nosotros tenemos legislación, tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos estrategias y planes de acción. En todo ese espectro tenemos que ir redoblando los esfuerzos, perfeccionando las estrategias, aprendiendo de las experiencias que hemos tenido, que nos han dado muchas luces respecto a qué funciona, qué logra cambiar las cosas en este tiempo. Entonces, yo invitaría a que el debate se enriquezca y no dependamos solamente de este único elemento. Primero con las cifras. ¿Podemos afirmar que están bajando los homicidios en Chile o no podemos hacerlo? Podemos afirmar que el primer semestre bajaron. Eso es lo que podemos afirmar. No podemos extrapolar eso. ¿Y lo que usted maneja actual es que están bajando? Actual, porque esto tiene un desfase más o menos importante. Sí, yo me quedaría en lo que dije recién. Nosotros no tenemos todavía datos oficiales del segundo semestre y yo haría muy mal si traicionara lo que acabo de decir y me ponga a especular y a decir lo que dice mi temperatura, ¿no? Pero sí tenemos datos provisorios que nos muestran, y es lo que yo creo que todos hemos sentido en estas semanas, que en diciembre y en enero ha habido una cantidad muy alta de delitos muy violentos. Hemos tenido un fenómeno las últimas 7 semanas, 8 semanas, muy fuerte, muy nítido, que ha afectado mucho la sensación de temor y que tiene fundamento, digamos, porque hemos tenido más delitos que los del año pasado en esa misma fecha y particularmente violentos. Oiga, con respecto a esa frase que ayer entregaba el diputado Raúl Soto aquí en Radio Pauta, decía: llegó el momento de sacar a los militares a la calle. Y él hablaba específicamente, argumentado esto,
porque había que aplicar una terapia de shock, dado lo que está ocurriendo en las últimas 8 semanas, que no se nos fuera a escapar de las manos la situación. Y es más, casualmente veía en Nueva York ayer un centro comercial que estaba con militares, era un centro comercial con militares y también una estación, justo al ingreso de una estación de metro. Entonces, es una alternativa, me suena que válida para muchas naciones incluso desarrolladas, no en subdesarrollo. ¿Para usted es una alternativa válida a considerar aquí en la región metropolitana, al menos en infraestructura crítica? Y lo otro, atado a eso, que la ley no está porque, usted sabe por qué no está, porque se rechazó el oficialismo, su sector, hace un año, 25 de No, enero. eso no es. 25 de No, enero, eso no es. 25 de enero hubo un rechazo No, de eso, ¿no? perdón, pero está equivocado. Está equivocado. A ver, voy a aclarar primero. El gobierno, la ley que hoy día se está discutiendo, la presentó el gobierno. No, Así que si el gobierno no considerara que esta es una estrategia válida, no la hubiera presentado. Esa ley se basa en una reforma constitucional que también presentó el gobierno y que se aprobó, que es la que nos permitió desplegar los militares en el norte. En la frontera es en virtud de esa reforma constitucional. Y de esa reforma constitucional se desprenden 2 leyes para hacer efectiva, para poder en la práctica llevar esto a la realidad más allá de la frontera, que están en tramitación y que son proyectos presentados por el Ejecutivo. Antes hubo otras discusiones sobre este tema que se rechazaron, hubo un veto que se 73 complicó. votos pero contra, eso, 61 a favor, 3 claro, abstenciones el miércoles 25 de enero a las 14:18. Era para eso me no, refería. pero no, Ya, perdón, pero pero eso, está eso bien. es, eso es A lo mejor la anterior que usted antes, dice, ¿no? Que era más amplia y no le gustaba. A lo mejor eso. o sea, Pero no antes nos de que quedemos yo en eso. llegara de ministra, antes de que yo llegara de Sí. ministra, se rechazó una legislación que venía Ujú. del periodo anterior. Ya, y con Después, lo de los nuestro militares. gobierno presentó una reforma constitucional, la aprobó. En virtud de eso es que tenemos militares en el norte, Ujú. pero para aplicarse en materias como infraestructura crítica, esa reforma constitucional requiere una ley. Y esa ley está presentada desde mediados del año pasado y está en tramitación en el Parlamento. Ya, Entonces, para hacer efectivo ese instrumento, que ya. el gobierno cree que puede ser un instrumento, en ningún caso cree que es el principal instrumento, en ningún caso cree que eso es lo que nos va a hacer la gran diferencia, pero puede ser dentro de una estrategia un elemento, hay que aprobar esa ley. Mm. Entonces, hay que dedicarse a aprobarla y, entre tanto, pensar también en las otras estrategias que, como les digo, en la experiencia comparada, por ejemplo, Ecuador, que hemos hablado tanto de Ecuador. Ecuador desplegó militares. No fue un problema de falta de militares. Uno no puede descansar solo en esa herramienta. Entonces, tramitemos el proyecto de ley y, mientras tanto, usemos las herramientas que tenemos, no las que no tenemos. Ministra Carolina Toá, ministra del Interior, conversando aquí en Primera Pauta, en Radio Pauta. Usted ha tenido, lo vemos en las encuestas, está pagando costos por liderar, ¿no es cierto? Además, no solo Interior, sino que tiene a cargo la seguridad pública. La escuchaba que había dicho no hay que rendirse, ¿no? Un poco en ese punto, pero me imagino que es un costo grande, no solo en lo personal, sino que también a la hora de negociar, sacar adelante leyes, convencer a los distintos sectores políticos para avanzar en una agenda de seguridad o el Ministerio de Seguridad, leyes de inteligencia, cosas que todavía están pendientes. ¿Cómo la golpea, ¿no? Esta baja en la aprobación? A ver, la verdad es que en esta tarea se pagan costos permanentemente. Claro. Si uno no quiere pagar costos, no tiene que asumir esta tarea nomás. O sea, lo digo así de simple. Si uno quiere que las cosas sean fáciles, si uno quiere hacer puras cosas, digamos, que todo el mundo aplauda, dedíquese a otras cosas. Ministra, Esa es mi pero los recomendación. paga solita. Y eso a mí me llama la atención. Lo está pagando usted sola. ¿Y eso no La le parece verdad, raro? a ver, no, sinceramente no, porque estas cosas son muy aleatorias. Yo no diría que yo he pagado costos, yo he tenido una aprobación muy positiva todo este tiempo, una última encuesta que muestra un retroceso, en general ha habido más bien un apoyo y una buena aprobación. Entonces, no puedo uno por una encuesta que muestra un revés poner en discusión todo un esfuerzo de Estado, una política pública que tiene avances, que tiene recursos, que tiene leyes, que tiene estrategia y con la cual hemos ido avanzando a pesar de que hay muchas dificultades, que uno se encuentra a veces mezquindades, a veces peleas estériles, pero con todo eso, Claudia, que tú mencionas, hoy día el Estado tiene un incremento de recursos que no había tenido nunca en la historia, ha aprobado 50 leyes en materia de seguridad, tiene estrategias desplegadas que han significado
inflexiones importantes en la macrozona sur, en el crimen organizado en el norte, en la frontera. Entonces, si para hacer todo eso ¿Pero por hay qué que la pagar evalúan mal, costos, ministra? bienvenido. ¿Por qué si usted Pregúntele a las está... personas, yo no hago ese análisis. No, pero No me asumo usted corresponde sacará a alguna mí. conclusión. Digo, desde el punto de vista de la popularidad. Dejemos eso aparte. ¿Qué la gente no está entendiendo de ese trabajo arduo que se hace? ¿Qué no está leyendo? A eso Bueno, voy. pero por supuesto, yo creo que seríamos muy, digamos, complacientes si pensáramos que las personas van a poner más atención a lo que se avanza en la política pública que a la experiencia que están teniendo todos los días porque ven que hay delitos muy violentos. O sea, los delitos violentos nos causan temor a todos. Y puede haber inflexión en los números, pero en la práctica sigue habiendo todavía delitos. Chile, desde el 2016 hasta el año pasado, duplicó sus índices de homicidios. Eso tiene que tener naturalmente un impacto en la percepción ciudadana. Sí. Eso es natural. Ahora, habiéndolos duplicado, lo cual es motivo de prioridad, por eso tenemos todo este esfuerzo en seguridad, esta agenda, estos recursos, estas estrategias, el plan Calle sin Violencia, en fin, pero así todo no erremos el diagnóstico. Chile sigue siendo el tercer país de Latinoamérica que tiene menos homicidios. Entonces tampoco hagamos la confusión de pensar que estamos en el mismo punto que llegó a estar en algún momento Venezuela o El Salvador. Tomémonos en serio que fuimos por una pendiente muy compleja, que no se actuó a tiempo, entonces actuemos ahora con intensidad, tengamos estrategias serias, miremos la evidencia, seamos persistentes, porque el crimen organizado entró desde el 2016 hasta ahora. Entonces nosotros si queremos cambiar esa tendencia tenemos que ser constantes y persistentes, no apuntar a que una medida en poco tiempo va a revertir esto de la noche a la mañana. Sí. Son muchas las voces, ministra Carolina Toá, que dicen lo que hay que hacer, ¿no? Entre ellas ha sido muy vehemente Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, quien usted conoce bien, vienen, ¿no es cierto?, desde la generación de los 80 caminando juntos, pero él ha sido, primero habla, ¿no es cierto?, de una pandemia de homicidio, de que el gobierno tiene que tomar, digamos, carta en el asunto de manera mucho más agresiva. Digo, no son solamente voces aledañas, son voces que uno podría decir que son voces del mundo más bien de la exconcertación, del progresismo, voces que además conocen bien la parte territorial de la región metropolitana y que están haciendo peticiones mucho más categóricas. ¿Cómo recibe usted esa petición? Porque claro, pueden haber muchos avances en términos de leyes, pero eso no pareciera estar siendo reflejado en la petición de una ciudadanía que quiere más seguridad. Algo pasa ahí. Por supuesto, la ciudadanía quiere más seguridad, pero las autoridades tenemos la obligación de dar respuesta y no hacer cundir el temor. Es muy fácil enganchar con el temor, pero la gracia está en darle respuesta al temor. Yo lamentablemente veo en el debate público que permanentemente se hacen propuestas de cosas que ya están en curso. Las personas que salen a proponer infraestructura crítica se está tramitando en el Parlamento. Hoy día no está vigente. Las personas que salen a proponer que impuestos internos y aduanas hagan más con la inteligencia económica que tienen. Estamos desarrollando un sistema de inteligencia económica del Estado que está en el Senado. Ahí habría que ir a decir que se tramite más rápido ese proyecto. Entonces creo que todos tenemos que tomarnos aquí muy en serio, si vamos a ser enfáticos en seguridad, que en el discurso público actuemos y opinemos bien informados, hagamos propuestas que están aterrizadas en la realidad del país y no contribuyamos simplemente a alentar el temor. Hay que darle respuesta al temor, hay que darle un camino al temor y no simplemente generar la sensación de que uno lo comparte. Tenemos otro rol las autoridades. Ministra del Interior, Carolina Toá, usted la escucha en conversación con Primera Pauta. Ministra, ¿qué va a pasar con el tema de las pensiones de gracia? Entiendo que ya se ha hecho una revisión y ha dicho el diario La Tercera que hay una veintena de pensiones que se van a revertir, evidentemente no las que están bien justificadas y las que son daños oculares, por ejemplo, durante el estallido social. ¿Eso sigue adelante? ¿Y cuál es su opinión con respecto a que el PC, miembro del bloque oficialista, los vaya a llevar a Corte Internacional y si así corresponde? A ver, primero, el número de pensiones de gracia que se van a retrotraer todavía no está definido porque se está haciendo un examen de los casos. Los casos en que se va a proponer al presidente, esto es una comisión que revisa, que se haga una digamos, reversión de esas pensiones, son casos en que hay antecedentes penales que no estuvieron a la vista cuando estas pensiones se asignaron. Quiero recordar que no estuvieron
estuvieron a la vista no porque hubo, digamos, una negligencia, sino porque el proceso que se estableció para la asignación de estas pensiones de gracia no consideraba los antecedentes penales. Así quedó regulado en la ley de presupuestos que se aprobó el último año del gobierno del presidente Piñera y también en el oficio que detalló el reglamento de entrega de estas pensiones que también se hizo en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera. Y es por eso que tanto en esa administración como en la nuestra se asignaron las pensiones de gracia en base a unos informes de daño que pasaban primero por el Instituto de Derechos Humanos sin considerar los antecedentes penales. Entonces, ahora que ha salido este debate y se han levantado los antecedentes penales y se han visto que varias personas tienen delitos cometidos a lo largo de su vida, se ha hecho una revisión. Y esa revisión va a dar lugar a un informe que el presidente tiene que, en definitiva, examinar y tomar una decisión final. Por cierto que hay actores que tienen una opinión crítica de esta revisión, que creen que no debió hacerse, tienen herramientas para reclamar en los distintos organismos. Nosotros como Ejecutivo hicimos, antes de tomar este camino, una revisión bien profunda y permítanme que me demore un poquito en esto, pero ha dado lugar a mucha confusión. Varios medios de comunicación han dicho que había una disputa en el gobierno, que Monsalve tenía una teoría, que Cordero tenía otra teoría. La verdad es que siempre en el Ejecutivo hemos sabido que se pueden retrotraer estas pensiones administrativamente. Pero antes de proponer ese camino, hicimos un examen muy profundo porque claramente, así como se pueden retrotraer, eso se puede judicializar. Claro. Y alguien puede ir a un tribunal, o puede ir al Tribunal Constitucional, o puede ir a cualquier parte a reclamar. ¿No les complica Entonces, que el PC vaya no le complica? Se hizo un análisis para ver qué tan sólido era esta postura para poderlo defender en cualquier instancia donde se reclamara. Y finalmente llegamos a la conclusión de que tenemos una posición sólida para sostener esta decisión administrativa y por eso nos fuimos por ese camino. ¿No nos complica? Bueno, por cierto que nos complica, pero es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones y la vida es así, pues en democracia hay órganos, cada uno tiene su competencia, cada uno tiene su ámbito de acción y así funciona la democracia, no es un ejército. Ya, o sea, esta decisión finalmente el Partido Comunista de tener desacuerdo con esta medida, no aceptar, dicen que no aceptan porque finalmente tienen el temor de que acá se pretenda homologar el debate de que las pensiones de gracia son igual a ser delincuente. Es un poco el corazón de ese reclamo, ¿no? Por supuesto que eso no puede pasar, pero a ver, el Ejecutivo tiene muy claro que hay cierto tipo de daños que corresponde compensar con una pensión de gracia independiente de los antecedentes penales. O sea, ya hemos dicho que cuando hay daño que es permanente y que tiene un impacto importante en la vida de las personas, nosotros no vamos a dejar sin efecto esas pensiones. Una persona que fue a una manifestación y perdió un ojo, aunque haya tenido antecedentes penales, nos parece justo y correcto que el presidente le asigne una pensión de gracia. Pero hay otros casos en que hay antecedentes penales muy graves, las personas no tienen un daño tan grave y tan permanente y tienen otras instancias para reclamar, porque recordemos que cualquier persona puede ir a los tribunales y pedir una indemnización. Ministra. Entonces, en ese caso, nuestra opinión como Ejecutivo y la del Presidente de la República es que hay que hacer una revisión, hay que volver a evaluar y en algunos casos va a corresponder retirar esa pensión. Oiga, para adelante, para atrás no se pide la devolución de los recursos. Eso sí que no se puede. Ya, oiga, me quedan dos preguntas y yo sé que usted está ocupada y apurada, sí, entonces déjeme hacer una ceremonia. Sí, pucha, están ahí todos esperando. Hágalo mientras camine. Es muy breve. Una, va a regularizar los 160.000 inmigrantes aproximadamente que están con empadronamiento biométrico. Eso uno. Y lo otro, Plaza Baquedano, ¿para cuándo el cambio? Eso. Miren, primero no vamos a regularizar a los 190.000 empadronados, que vamos a llegar a 190.000 aproximadamente. Va a haber mecanismos muy específicos dentro de su universo para los que cumplan los requisitos. O sea, no es que 190.000, listo, todo regularizado. Por ejemplo, las personas que tienen un trabajo o que tienen aquí su familia, que no tienen antecedentes penales y que se empadronaron. Ahí va a haber algunas modalidades que van a permitir a algunas de las personas que están en ese grupo regularizarse, no a todas. Bien. Ya, porque ciertamente, miren, quiero explicar esto bien, ¿eh? El Estado tiene que perseguir la irregularidad. ¿Y qué le conviene al Estado? Perseguir a personas que están trabajando, que tienen su familia aquí, que están contribuyendo, que quieren pagar impuestos, que no tienen antecedentes penales. ¿Perseguir a esas personas o concentrar nuestra energía en perseguir a las que cometen delitos y aquellas primeras insertarlas en la sociedad chilena y permitirles que se puedan regularizar, que es lo que ellas quieren, hacer una vida tranquila? Entonces, claramente hay que diferenciar.
Bien. unos casos de otros casos. Y Plaza Baquedano, a ver, ayer dimos a conocer el proyecto que ya está aprobado, ya tiene todos los permisos, se sube la licitación ahora en febrero, parten las obras en mayo y debieran terminar, en el caso de la plaza, en enero del año 2025. Hay que decir, sí, que terminan las obras, pero hay un piquete ahí grande del metro que dura un par de años más todavía y va a quedar ahí entre medio, lamentablemente, pero el resto va a estar todo este año en obras y espero primeros meses del próximo año tengamos una nueva Plaza Italia como nos merecemos, con más áreas verdes, con un sistema mucho más ordenado se para el amplía. tránsito de los peatones, preparado para acoger ese gran uso Bien. ciudadano que tiene y que sea segura y sea amable con las personas. Y emblemático también, Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública. Muchísimas gracias por arrancar este día Gracias. jueves aquí en Primera Pauta. Que nos perdone lo de la ceremonia. Sí. Y me voy arrancando Gracias, perdón. literalmente Ya, mi va, ceremonia. perdón.